la cuestión médica porque uno suele, o por lo menos yo, partir de un supuesto equivocadísimo, o que por lo menos está en discusión desde el punto de vista médico, epidemiológico, científico. Por lo cual vamos a hablar con Gabriela Luchetti, o Luchetti, usted me dirá cómo se pronuncia, que es médica naturalmente, y asesora del Ministerio de Salud de la provincia del Neuquén. Gabriela Luchetti, doctora Gabriela Luchetti, ¿cómo le va? Camila Soldati y Martín Subieta la saludan aquí en Bitácora, en Radio 6 de Bariloche. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, lo primero es, ¿Luchetti o Luchetti? ¿Cómo se dice? Cualquiera de las dos. En general yo digo Luchetti. Bien, pero entonces oficialmente pasa a ser doctora Gabriela Luchetti. Sí. Bien, la molestamos por una cuestión que tiene que ver con un viejo tema que la tiene usted como protagonista, sobre todo protagonista de un argumento que a mí me resulta muy interesante, de una postura que implica que se asume lo masculino como patrón en función del diagnóstico hacia la mujer, y que eso perjudica algunos diagnósticos en función de las mujeres, porque uno tiende a pensar que el diagnóstico es siempre el mismo para un varón que para una mujer. Digo, ¿cómo se produce esa confusión y cómo se resuelve esta confusión que no solamente es dialéctica, digamos, puede generar problemas de salud notorios? Claro, eso se llama sesgo de género. Exactamente. El sesgo de género existe en cualquier disciplina, digamos. Lo que pasa es que a uno le cuesta sí. pensar que eso también, que el sesgo de género, a uno le cuesta pensar racionalmente que se traslade a un diagnóstico, y este es el caso. Claro. Entonces, no solo, o sea, están los sesgos de género que se trasladan a los diagnósticos, que ya te voy a dar uno que es bien impactante, sino que también están esos sesgos de género en la investigación en la medicina. Por ejemplo, por decirte algo, por varias razones, por ejemplo, la industria farmacéutica cuando hace sus investigaciones en general, para hacer sus investigaciones, salvo que la investigación sea específica de una patología propia de las mujeres, para hacer las investigaciones recluta hombres. Digo, entonces después esos resultados son aplicables a los hombres, pero no necesariamente a las mujeres. Entonces ya hay un sesgo desde que se investiga sobre las distintas enfermedades o sobre los tratamientos de las distintas enfermedades. Pero además existe otro que es mucho más peligroso, y que es el sesgo humano de la atención médico-paciente. Que ese es el que es más impactante y un poco me parece que es el que a vos te referís. Exacto, ¿y qué pasa con ese sesgo en el consultorio? ¿Cómo se resuelve esa cuestión? Bueno, nosotros decimos que debería, o sea, para ir a cómo se resuelve, primero te cuento algunos de los casos que han ocurrido y que están estudiados, por ejemplo, el sesgo de género en el infarto de miocardio, ¿sí? Yo no sé si vos leíste eso o no, pero sí, ese es uno de los textos que leí. Claro, es un famoso trabajo de los americanos de no hace tantos años, en donde lo que se veía era que las mujeres se infartan menos que los hombres. Claramente nos infartamos menos, porque son razones biológicas que ahí también, que en la investigación no habían sido vistas, pero bueno, las mujeres nos infartamos menos, pero cuando nos infartábamos lo que se veía epidemiológicamente era que eran más mortales los infartos de las mujeres que las de los hombres. Entonces empezó a investigar qué es lo que pasaba ahí, y bueno, lo que pasaba ahí era que hoy por hoy, y hoy mismo está pasando, si un hombre mayor de 40 años va a una guardia, la guardia del Hospital Bariloche, por ejemplo, con un dolor de pecho, lo más probable es que salga con un electrocardiograma y con las enzimas, para ver si tiene un infarto. Si una mujer mayor de 40 años va a la guardia del Hospital Bariloche, sí, porque estamos hablando con gente de Bariloche, va a la guardia con un dolor de pecho, lo más probable es que salga con un clonazepam. Quédate tranquila, es tu angustia, viene la menopausia, qué sé yo. Y bueno, y entonces lo que se vio en ese trabajo era que las mujeres se iban con un tranquilizante, con otro tipo de cosas, y que resultaba que su infarto resultaba más mortal porque no había sido internada y atendida en el momento que requería, como hubiera sido un hombre. Entonces ese trabajo fue muy importante, y bueno, y vos me preguntás cómo se soluciona eso. ¿Cómo se resuelve en el consultorio? Porque también, bueno, hay que tener una lente de género, para el ejercicio de la medicina, porque los hombres y las mujeres
consultamos por cosas diferentes, nos enfermamos de cosas diferentes y nos morimos diferente y también somos atendidos diferentes. Uh-huh. Entonces, las mujeres somos, por ejemplo, las que más vamos a los consultorios médicos. ¿Sí? Primero vamos por nosotras, por ejemplo, embarazo, parto, puerperio, que es una situación que nunca jamás pasa sin atención médica, por lo menos no en nuestro país, que tenemos, no sé, 98% de los embarazos controlados. Después vamos por nuestros hijos y después seguimos yendo por nosotras, pero los hombres, ahí también hay un sesgo de género en la atención. Por ejemplo, los hombres consultan tarde y mal, porque ¿qué les ha dicho la sociedad a los hombres? Les ha dicho que ellos son los que tienen que sostener el hogar. Entonces, primero está el trabajo y después está cualquier dolencia que podamos tener. Entonces, cuando les sobra tiempo van al médico, si no, no van. Y doctora, le consulto también por otras cuestiones, también teniendo en cuenta que es ginecóloga, ¿no? Pero ¿por qué cuesta tanto investigar o por qué no hay tanto anticoncepción masculina, mientras que, por ejemplo, las mujeres asumimos esto desde hace décadas con estos tratamientos, ¿no? Claro, porque a priori biológicamente sin duda hemos sido las depositarias, por lo menos del embarazo, biológicamente que somos las depositarias naturales del embarazo, parto y puerperio, ¿sí? Entonces, se asume eso como que también tenemos que ser las depositarias de la anticoncepción, cuando en realidad los responsables de la concepción somos dos, 50-50, 50 y 50, ¿sí? Pero lo real es que no hay un interés en la ciencia de investigar sobre la anticoncepción masculina, al punto tal que las pocas cosas que están investigadas, siempre esas investigaciones se caen y siempre la excusa es no produce asospermia, no produce algún tipo de bochornos o puede producir osteoporosis. ¿Y a nosotras qué nos pasa cuando tomamos anticonceptivos? No tenemos mayor índice de trombosis, no tenemos mayor índice de infarto. Sí, pero no importa, si eso nos pasa a nosotros, no importa. Doctora, pero a los hombres en ese sentido se los cuida mucho más. O sea que, digamos, siguiendo con lo que usted cuenta y siguiendo con el razonamiento, más allá de todas las medidas y más allá de todos los estudios, uno puede suponer que el patrón sigue siendo más masculino. Claro. Y bueno, y lo que yo contaba también en ese reportaje sobre la endometriosis es lo mismo. O sea, la endometriosis es una enfermedad puramente femenina. Y empieza, el síntoma clave, básico por el cual empieza, es el dolor menstrual. El dolor menstrual siempre ha sido una cosa minimizada, tanto que las endometriosis tienen un retraso en el diagnóstico de 7 a 10 años. Solo porque se trata de mujeres y se naturaliza que tengamos dolor, así como se naturaliza que tengamos dolor en el parto, que tengamos dolor durante una histeroscopía o durante una mamografía. El dolor de las mujeres se naturaliza. Claro, mismo estos dolores que solemos tener, y igual vamos a trabajar, igual se va a la escuela, a la facultad, o sea... Bueno, es que se naturaliza que estemos con dolor. Claro. Digamos, es como bueno... Doctora, y en realidad, al naturalizarse eso, tampoco desde el punto de vista de la medicina, tampoco hacemos hincapié en estudiar a esa mujer. Le duele mucho. No puede ir a la escuela cuando le duele. Es tanto que tiene que estar en la cama. Bueno, hagamos algo para saber si tiene endometriosis y mediquémosla por la endometriosis, para que no siga progresando, por ejemplo. Doctora Lucchetti, uno haciendo una inferencia lógica, quizá equivocada, uno supone que las médicas mujeres están más al tanto del sesgo de género. Ahora la pregunta es, ¿qué pasa con los médicos hombres? ¿Están al tanto de este sesgo de género a la hora de atender, de diagnosticar o de recetar? Yo creo que todo tiene que ver con la formación. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Bien, no, porque escuché un ruidito y digo, no, yo creo que tiene que ver con la formación. Hay que empezar tempranamente a hablar de estas cosas en las facultades de medicina. Hay que decir que hay que hacer una medicina con enfoque de género. ¿Qué sería tener un enfoque de género? Ni más ni menos, una cosa muy sencilla, es ponernos por delante una lente que nos permita ver estas diferencias para poder estar alertas a esas diferencias.
¿sí? Que nos permita ver, che, los hombres están consultando, porque quiero poner ejemplos de hombres también, porque si no parece, o sea, las mujeres estamos en suma desventaja, pero quiero poner ejemplos de hombres, porque si no parece que es lucha entre los hombres y las mujeres, y para nada, no es lucha, es igualdad. Entonces, por ejemplo, los hombres consultan poco y no nos preguntamos nunca por eso. Bueno, hagamos algo para facilitar que esos hombres que son jardineros, camioneros, tienen un montón de tareas, qué sé yo, pongamos un consultorio un sábado que puedan venir a vernos y puedan hacerse los controles y pueden hacerse, ¿sí? ¿Entendés? O sea, tampoco desde las políticas de salud se tiene una mirada de género para mejorar la atención de los hombres y las mujeres en sus particularidades. Y las particularidades que son biológicas únicamente, no, de ninguna manera, son sobre todo sociales. ¿Por qué? Porque a las mujeres nos dieron un rol de cuidadoras y de estar de un rol hacia adentro de la casa, y a los hombres le dieron un rol mucho más hegemónico que tiene que ver con estar activos en la sociedad y son los que salen de la casa. Y eso se nota en todos lados, entre quienes son los jefes de servicio, quiénes son los jefes de cátedra, quiénes son los que dirigen las sociedades científicas, estoy hablando de los médicos, quiénes son los que están en las comisiones directivas de las sociedades científicas, aunque se trate de una especialidad como pediatría o ginecología, que son mayoritariamente femeninas, los varones. ¿Por qué? Porque tienen otros tiempos. Nosotras trabajamos igual que ellos, pero volvemos a casa y tenemos 4 horas más de trabajo por día. Y particularmente con esto que está mencionando también, con las enfermedades o las enfermedades de transmisión sexual y demás, infecciones de transmisión sexual, ¿quiénes suelen consultar más también, los hombres o las mujeres? Mira, las que consultan más siempre son las mujeres. O sea, las mujeres tenemos una alerta más alta, tenemos más costumbre y sabemos cómo acceder a los sistemas de salud, porque hemos ido con nuestros bebés, hemos ido embarazadas, hemos ido después con los niños, ¿sí? Como que tenemos como una cercanía con el sistema de salud y sabemos cómo acceder. Y siempre estamos más atentas a las cosas que pasan en nuestro cuerpo. De ahí a que en el sistema de salud se nos dé una respuesta adecuada, ya es otra cosa, ¿sí? Pero vamos más al sistema de salud. En general, las consultas, si vos revisás, te vas mañana a un centro de salud de Bariloche y vos vas a ver en la planilla del médico generalista que atendió ayer que el 80% de lo que atendió eran mujeres o niños, no varones. Varones rarísimos. ¿Y eso es estadístico? Sí, eso es estadístico, sí. No te sabría decir si son el 80 o el 70, pero por ahí le anda. Bien, doctora Gabriela Luchetti, profesora adjunta de ginecología en la carrera de medicina en la Universidad del Comahue y asesora del Ministerio de Salud del Neuquén, ha sido un placer hablar con usted. Muchísimas gracias por este ratito aquí con Bitácora en Radio 6 de Bariloche. Muchas gracias. Bueno, encantada, muchas gracias y buenas tardes a ustedes. Muy gentil de su parte. Lindísima nota con la doctora Gabriela Luchetti, que pone en perspectiva algo que no